Regresamos 21:06 de la noche, ya pasamos la marca de la mitad del programa y como bien decíamos al principio, en este programa que es Identidad y Memoria, este programa está muy lleno de arte porque de alguna forma somos un péndulo perezoso que va un poquito entre el anarquismo y un poquito entre el arte y de repente nos atoramos de muchas cosas como un niño que sale de Bonafide con la bolsa de promoción de Flim Puff y no podés parar de comer uno atrás de otro. No lo dejen pasar al negro por la puerta de Royal porque por favor, suceden desastres. Por favor. Sí, de terror. En ese sentido, una de las cosas que venía pensando y que tiene que ver con algo que también lo conversamos al principio y tiene que ver con cómo se recoge la narrativa del proceso y cómo el nunca más genera un hito en la cultura, por lo menos de la gente de mi generación, digamos que no vivimos la dictadura ni a palos, pero nos llega justamente toda esta inercia cultural, educativa, pedagógica, bajada desde el propio Estado, por las instituciones del Estado, validadas desde ese lugar, que empieza a instaurar de alguna forma los procesos con los cuales se asienta, convalida y legitima la memoria. Acabo de decir un choclo muy largo y complejo, pero bueno, es medio molesto, pero es necesario. Para mí es muy importante y está bueno analizar o pensar, leer, ir a las fuentes, digamos, del durante y el después. Porque lo que sobrevivió del durante, esto mismo también que hablábamos, digamos, de los sensores, de que había los registros de los propios milicos, vamos a decirle, muchos fueron destruidos para que no hubiese pruebas en contra de ellos, muchos lugares de detención, centros de detención clandestina fueron demolidos, inclusive acá en Córdoba, el centro de Pilar, por ejemplo, sin ir más lejos, se sabe que hubo uno ahí, pero no existe ese lugar ya, digámoslo, en la práctica. Entonces los registros que quedan son en lo mínimo, digamos, en lo que es la sustancia, son los relatos que van sobreviviendo. Esto mismo que nos decía Gastón, por ejemplo, el testimonio de una persona que escuchó a alguien hablar sobre eso, que es información que tranquilamente puede ser intrascendente o que lo podemos pensar como algo que lo podemos despedir así, como una conversación que escuchaste al pasar. En esta desaparición de información se vuelve muy importante y muy trascendente. Y en ese sentido, una de las cosas que fui como a abocar, a pensar, a leer, tiene que ver con la historieta. Pensaba mucho en la ficción en general, pero digo, no hay forma de que entre toda la ficción en una columna, así que vamos a un solo medio, va a ser la historieta. La historieta argentina, creo que huelga decir que en décadas anteriores venía justamente teniendo como una meseta de consumo bastante específica. Estamos hablando de un momento donde técnicamente la revista era una forma la revista impresa, ¿no? Era una forma de entretenimiento súper válida, no solamente para chicos, sino también para gente adulta. Y había una gran variedad y había un gran tiraje de este tipo de historietas. Estamos hablando de una industria que creo que ninguno de nosotros llegó a conocer en persona. Nosotros ya conocimos las resacas, conocimos los coletazos de ese tipo de cuestiones. Y en ese momento estamos hablando de gente que vivía de lo que escribía, las cosas que dibujaba, en este caso también en la parte de historieta, y estamos hablando de un lugar de expresión muy grande. En cuanto a publicación, las revistas, que eran básicamente el lugar donde aparecían las historias, no solamente hablaban con autores argentinos que publicaban afuera, todo lo contrario, de hecho publicaban o republicaban traducciones de material francés, material italiano, mucho italiano de hecho, mucho material inglés también, y mucho de esas historias iba como conformando, vamos a decir, un canon de qué era lo que se leía en historietas. Teníamos historieta de aventura, historieta de terror, etcétera. Siempre con una que otro resquicio, gente más o menos metida en la situación, vamos a decir, histórica, el contexto inmediato que le tocó vivir. Todo esto empieza, vamos a decir, a cambiar radicalmente cuando pasa esto que también estaba diciendo usted, querido jefecito, más temprano, que es que cuando el contexto, básicamente, la realidad te inunda lo que vos estás haciendo. Cuando la cosa que tenés al lado es, iba a decir inignorable, pero es una palabra que no existe, así que... Pero la podemos crear tranquilamente. Se me ocurre algo muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Con la pandemia, que es un hecho inobviable, si queremos seguir inventando palabras, me gusta. Que lo absorbe todo y en el cual en algún momento tenés que hacer referencia. Totalmente. Y es que en ese sentido lleva justamente a que los contextos se vuelven tan arduos o tan ásperos, vamos a decirle. Este lugar de lo que hablamos más temprano, o te vas al exilio por lo que haces, o te pasás a la clandestinidad por lo que haces, y así sucesivamente. Una de las personas que no puedo evitar nombrar,
pero al mismo tiempo tampoco me quiero meter con esa figura porque ha sido una figura, primero que es un hito de la historieta nacional, y por el otro lado es una figura de la cual ya se habló, se dialogó, hay documentales, hay una serie hecha, que es el querido Héctor Germán Westergel, que si no es el autor desaparecido de la historieta argentina, le pegan el palo. De hecho... Lo debe ser, seguramente. ¿Vieron la serie? Sí, No. Yo sí. ¿Y qué opina? Porque yo no la vi y quiero saber. No, a mí me agrada, me gusta. Está escrita por Luciano Saracino, colega. Está hecha con un respeto y una distancia bastante piolas. No es intrusiva y no es hundir la cara, digamos, en una, vamos a decir, una militancia de la memoria, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Volviendo a esto, el Héctor Germán, una de las cosas que le sucede y que se coincide es que él no tenía, vamos a decir, una militancia muy acérrima hasta tanto empieza la persecución y la desaparición de sus hijas, que sí eran justamente militantes. Y cuando eso sucede, él decide pasar a la clandestinidad y pasa a seguir escribiendo y a rehacer mucha de su obra en clave específica para poder ser leída en el contexto de represión, violencia y desaparición de personas que se estaba viviendo en ese momento. De hecho, yo les invito a todos aquellos que no lo han hecho aún, que lean la versión del Eternauta dibujada por el viejo Alberto Breccia, porque es una reversión. Y es una cosa hermosa, sí, aparte. Y oscurísima. Es una cosa terrorífica, donde los procesos justamente de la invasión, donde la incertidumbre, el miedo, se vuelve algo súper tangible, y además es una obra que está sintetizada. Cuando el Eternauta original es un ladrillo bastante largo, esto es un librito que se puede leer de una sentada. ¿Querías decir algo? Porque te veo ahí mirando. No, me estaba rascando la cabeza. Está bien. Yendo concretamente a esto, de la elección entre el paso a la clandestinidad o el hecho de poder exiliarme, también hay que pensar de que hay mucha gente que en ese sentido siguió agarrándose a la ficción como, digamos, un baluarte de poder seguir existiendo. Gente que hacía ficción que, de vuelta vamos a hablar con grandes comillas, los militares consideraban inofensivas. Gente que elaboraba sobre todo la historieta de aventura, digamos, lo que es el entretenimiento para chicos, entre comillas. Se quedó y tenía justamente la posibilidad de quedarse en ese lugar. En este contexto, vamos a decir, en esta pileta de tiburones, digamos, que era para cualquier persona que tuviera, aunque sea un mínimo compromiso ideológico, o por lo menos tuviera el pie hundido en la tierra, es que nace una revista que también es inobviable y de la cual también quería hablar, que es la revista Humor Registrado. La revista Humor Registrado nace en el 78, o sea, está en pleno proceso de reorganización nacional. Y para mí siempre me resultó una gran incógnita. He leído mucho sobre la revista en sí, porque me parece que, digamos, es un hito a nivel nacional, vamos a decir, y si no, ¿por qué también de la narrativa hispanoparlante? Porque nace de una forma muy específica y maneja un registro súper ácido de humor, y de hecho la revista era considerada una revista satírica. Entonces la gran pregunta siempre que yo me hice fue, por un lado, ¿cómo habrá sido que Hernán Cassioli, que justamente es el fundador y la persona que era el portadista de todas estas revistas, cómo era que habrá convencido a todo su equipo de personas, digamos, el jefe de redacción, los colaboradores, para poder publicar con nombre y apellido en una revista con ese tipo de material en esa época? Y eso por un lado. Y por el otro, también pensaba justamente en cómo se habrá abierto paso, abrido no existe. También lo inventamos. De a poquito, digamos, con los codos, como ocupando un espacio que no existía y que era súper necesario. Súper necesario porque también, de vuelta a esto que decíamos más temprano, se decían en esa revista cosas que todo el mundo hablaba en las mesas de café. Hay una codificación, digamos, y la sátira, de hecho, muchas veces es una reflexión y una crítica contundente y muy dura en la propia cara, porque te estás burlando con la propia palabra que el otro usa. Hay una tira que se serializó en la Humor durante mucho tiempo, que es el Doctor Cureta, que se hacía justamente una gran crítica, vamos a decir, el extractivismo de la salud pública,
y el hecho de cómo el médico lo único que quiere, el médico no arquetípico, lo único que quiere es tener un Chivas Regal e irse de vacación y tener una secretaria que atienda y no tener que lidiar con enfermos porque esas son cosas de pobre. Había una frase, un latillo hermoso que usaban siempre que era, qué sé yo, Sánchez no vino más por acá, no, se lo llevaron por pensar feo. No. Entonces, y era una cosa que se publicaba, digamos, en un momento donde justamente a esto, o por ejemplo el propio protagonista, el doctor Cureta, diciendo, a esta gente no me gusta, así que póngamelo en la lista de la gente por pensar feo. Sáquelo del colegio, por favor, por pensar feo, y así sucesivamente. En esta misma línea se empieza a publicar Uy el Aceitoso, quizás la sátira del hard-boiled y del género detectivesco más brutal que haya visto la historieta argentina, porque recordemos sobre todo en la primera época el registro de violencia que manejaba mi querido Negro Fontana Rosa era bastante border, vamos a decir, tocaba cosas que nadie más se animaba a hacer, y también se empieza a publicar Las Portitas del Señor López, que para mí es como en cierta forma el simbolismo específico de la clase media durante la dictadura. Porque López, que es una historieta ya, digamos, súper clásica en esta altura de la historia, guionada por Trillo y dibujada por Altuna, López es un oficinista mediocre que odia su vida, odia a su esposa, odia todo lo que le sucede. Entonces él tiene la capacidad en algún momento de su día a día de abrir una puerta, generalmente en un baño, e irse a un escenario donde está transcurriendo algo. Y ese algo generalmente dialoga con la realidad, de una forma súper brillante. Pero el hecho de esto, porque para mí tiene una fuerza simbólica resarpada. Abro la puerta y me voy a otro lado porque este contexto que tengo inmediato no lo puedo soportar. Creo que López, más allá de todo lo horrible, lo miserable, lo mediocre que pueda llegar a ser, deben haber sido y deben seguir siendo un montón de argentinos, digamos. Debe haber un montón de personas que quieren salir. Más allá de la miseria de su día a día, digamos, y del hecho de pensar en una persona oprimida por ser clase trabajadora, estar despersonalizada, alienada, etcétera. Le podemos tener todos los libros que queramos encima. Pero el querer irse, creo que el me quiero ir, digamos, es algo que una remera que todos en algún momento nos pusimos. Sobre todo el ex ministro de Economía, ¿no? Cuando le hacían una nota, ¿cómo era? ¿Lorencino era? Sí. Sí. Me quiero ir. Me quiero ir. Con todo esto, mis queridos compañeros, para tampoco hacerlo más tan largo, esto es durante el proceso. Nota de color, la revista Humor Registrado continuó después de la dictadura durante mucho tiempo, digamos, mantuvo una trinchera de sátira política muy importante, hasta que se fue a la quiebra en el año 99 gracias a los juicios que le empezó el Menemato, digamos, el segundo Menemato. Lo cual también da la pauta de esto mismo que hablábamos, cómo se permanecen las instituciones más allá de que no haya uniforme verde, digamos. Eso por un lado, y por el otro, pensar justamente en nuestras historietas como una forma de empezar a rescatar la memoria, vamos a decir, o a alivianar la memoria, porque las obras que vienen después de la dictadura, la primera que se me ocurre y que también es súper simbólica y específica, un hito, es Pérramus de Sasturain, dibujado por el viejo Breccia, que habla de la historia justamente de una persona sin memoria, sin saber quién es, que ya habla a las claras justamente de una situación de un país emergiendo en una ciudadanía donde de repente tenemos democracia y de repente no sabemos quiénes somos, básicamente. De dónde venimos, cuáles son las cosas que me merezco, que no. Y ese cartel hermoso que tiene Pérramus adentro, que era lo malo... ¿Cómo era? Lo malo... No, lo de siempre es menos malo que lo peor. Y eran los dos candidatos para votar. Entonces, eso también se traslada, digamos, como institución. Como para ir redondeando, hay muchas obras que se han hecho, porque si algo no falta para poder financiar obras en este país que nos tocó habitar, es justamente lugares sobre la dictadura. De hecho, la mayoría, no voy a ser tan injusto, un gran número de producciones cinematográficas ganan generalmente sustento y financiamiento gracias a que transcurren durante el proceso o tienen algún tipo de lectura sobre el proceso. Con obviamente financiamiento extranjero también y todo ese tipo de cuestión, pero con la historieta no es nada lejano.
Hay toda una colección que se hizo hace unos años, que se llama Historietas por la Identidad, que lo que hicieron fue varios artistas, vamos a decir, el canon de ese entonces, hicieron breves historietas de entre 2 y 4 páginas sobre casos específicos irresolutos, digamos, personas desaparecidas que hasta el día de hoy siguen siendo buscadas. Pero aparte de eso, se concatenan muchas cosas que se desprenden del proceso y que tienen que ver con la identidad, con la memoria. Por ejemplo, yo he pensado si incluir o no Tortas fritas de polenta de Adolfo Ayuero y Ariel Martinelli en la lista, y digo sí, tiene que estar, porque más allá de que es una cuestión que habla de la Guerra de Malvinas específicamente, la Guerra de Malvinas es un coletazo y es también parte de esto de que hablamos también de la identidad de la memoria, cómo se trabaja, cómo se hace el hito, cómo se hace el efeméride de la guerra, cómo se piensa siendo veterano y cómo se piensa siendo un niño al cual te contaron las historias, ¿no? Y llevando ya hacia el final, hay muchos lugares de reflexión desde la ficción que nos llevan justamente a pensar. Para mí una de las cosas más fuertes que tiene la última época en la historieta argentina es la autorreflexión y la autobiografía, que es un registro que estaba prácticamente inexplorado a nivel grande, y las nuevas narrativas están llevando hacia eso. Se me ocurren Notas al pie de la Nacha Bollenbeider, por ejemplo, que habla no solamente de la identidad y la memoria desde la dictadura, con un tío desaparecido que tiene ella, sino también de su realidad como migrante, como una persona hispanoparlante en una Alemania que ella desconocía absolutamente. Entonces, pensarse justamente en la identidad y la memoria, creo que si algo nos da el nunca más, el hecho de pensarse en la memoria como un músculo que se ejercita, es que siempre podemos volver a estas aristas y dialogar con ellas desde un lugar, ya sea simbólico, como hizo Westergel con El Eternauta reversionado, como hizo Trillo, no solamente con Las puertitas del señor López, sino con El síndrome guastavino, por ejemplo, que es una historieta atroz. Al que no la haya leído se la recomiendo muchísimo y que habla mucho de las desapariciones. O con directamente empezar a dialogar con memorias más inmediatas, como esto de poder recoger un testimonio que nunca había sido narrado, nunca había sido contado, y trasladarlo a cuadritos, página con la secuencia de la Z, y ver justamente cómo esa narrativa secuencial va desenvolviendo ciertas sensaciones que están guardadas. No tengo mucho más que agregar, compañeros. Creo que si algo tuvo la censura fue que después, por ejemplo, inevitablemente en el 84 se funda La Fierro, por ejemplo, y La Fierro, aunque le podamos criticar todo lo que querramos, es una institución de la historieta argentina, porque publicó y catapultó un montón de gente y trajo mucha gente de afuera. Sí. Y justamente, bueno, también, como para no olvidarme, el subtítulo con el que salía La Fierro era Historietas para sobrevivientes. Entonces hay que considerar que volvimos, digamos, a la democracia, se llega justamente a ese lugar, y para mí posta el ser nacional, vamos a decir de alguna manera, es el protagonista de Pérramus, que no tiene nombre, no sabe quién es, no sabe de dónde viene, pero sabe que de alguna forma se tiene que mantener en movimiento. Y la historia que nos contamos como país viene de eso, viene de mantenernos en movimiento. Impresionante. La verdad, zarpado todo el contenido, zarpado todo lo que es la historia, la historia de la historieta en este país, con sus altibajos, múltiples altibajos, que ahora cuesta tanto, ¿no? Cuesta tanto encontrar material así. Uh-huh. Cuesta tanto leer una obra que tenga toda esa carga emocional, social, puesta en lo que son las páginas. Y también en qué momento se perdió eso, porque no dejamos de ser actualmente lo que se desencadenó de todos estos hechos. Nunca dejamos de serlo, no lo vamos a dejar de ser, y tampoco las generaciones venideras. Uh-huh. Es algo que no nos podemos quitar de encima. ¿En qué momento lo quitamos del arte y quedó algo relegado solamente a un pasado, o solamente a las personas que estuvieron en contacto estrecho con lo que fue esta época siniestra del país? Totalmente. Una cosa que sí les quiero leer, y ahí ya me callo porque el reloj siempre es cruel en radio, es una cita justamente de Tomás Sanz, el jefe de redacción de Lo Humor Registrado, cuando le preguntaron por qué Lo Humor deviene, digamos, y va a la quiebra eventualmente. Y una cosa que decía, que de hecho le encontré eco en lo que nos contaba nuestro querido César Ajite, un saludo si nos está escuchando, cuando hablaba de alegría,
con obviamente todas las distancias que podemos marcar. Pero Tomás Sanz decía, una cosa era cuando todos estábamos contra los militares y otra fue cuando llegó la democracia. Porque los peronistas nos veían como gorilas, los radicales suponían que teníamos que acompañarlos en su gestión, y la gente de izquierda se dio cuenta que nosotros muy de izquierda no éramos. Así fuimos perdiendo electores. Cuando está este enemigo común, que o es blanco o es negro, ponerse en una vereda correcta, vamos a decir, es bastante fácil. Creo que por ahí peliagudo y difícil es el ejercicio de hacer la memoria, porque la memoria tiene millones de grises. Exacto, tremendo. Perdón. Sí, también los riesgos de la polarización que se puede ver en la política actual, ¿no? Creo que todo se puede extrapolar hasta estos tiempos y ver cómo hay cosas que, si bien, como decíamos, lejos estamos de tener un régimen dictatorial como el de aquellas épocas, hay cosas que persisten y perduran, sobre todo desde lo simbólico, ¿no? Y de el ejercicio del poder, si bien ejercido quizás de otra manera más, no sé si cabe el objetivo, más light, pero poder ejercido al fin. Totalmente. Bueno, nos vamos a ir en este momento porque todavía tenemos 2 columnas esperando ahí a ser relatadas. Con esta canción muy hermosa, porque creo que este muchacho no lo habíamos pasado nunca, de hecho, acá en Vencedores Vencidos al menos. Usted es el que repasó ahí para subir la lista de Spotify, así que tiene palabra autorizada para decirlo. Sí, no, mi memoria, hablando de la memoria, mi memoria también a veces aparece un 404, entonces vamos a ver qué pasa. Un Peugeot, digamos. Este es el querido David Bowie, que ya se fue para su planeta hace un par de años, creo ya. Y es Life on Mars. It's a god-awful small affair. Historia de 3 amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Vencedores Vencides, temporada 2021 en Radio Comunitaria La Quinta Pata. Segundo año del programa radial que propone al arte del anarquismo como herramienta de desguace de la realidad. No tenemos la verdad, sino que junto a ustedes intentamos construir una forma de ver la vida. Escuchanos todos los lunes de 20 a 22 horas en el 93.9 del dial y en todo el mundo a través de radiolaquintapata.com.ar. Vencedores Vencides, la verdad de la milanesa. Por la ciudad, ya acabaron el